¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Documenta, el único programa de documentales de la televisión abierta argentina. Vos sabés que mañana se van a cumplir 30 años exactos de la aparición en la escena política nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Un 30 de abril de 1977, estas madres desconsoladas, perseguidas por la dictadura militar, se plantaron y dijeron: queremos saber dónde están nuestros hijos. Y a partir de ahí construyeron una historia que hasta el día de hoy queda claro lo que han hecho, queda absolutamente sin ningún tipo de maquillaje, cómo han aportado a la historia nacional a partir de que fueron las primeras en plantear que en la Argentina desaparecía gente, que en la Argentina se reprimía y que había un gobierno capaz de hacer cualquier cosa para callar a aquellos que pensaban distinto de lo que pensaba la Junta Militar. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que precisamente cuenta eso, la epopeya de un grupo de madres que hace 30 años se plantaba frente al proceso militar y le decía: aquí estamos, queremos saber a dónde están nuestros hijos. Queríamos saber dónde está y nunca más supe nada. 2 años va a ser que todavía no sé dónde está mi hijo. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. Ay, en la oscuridad, en la niebla de andar buscando al hijo y nada. Mi hijo, hoy hace 15 meses. Nuestra última esperanza, por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. El 10 de mayo del 76. A las 7 de la tarde yo estaba sola, entraron 5 tipos armados, abríme la puerta, tiramos la puerta abajo. Les abrí la puerta temblando, se metieron acá, empezaron a tirar todo lo de los placares, se llevaron bolsas llenas de libros, pero Fernando no estaba. ¿Y dónde está Fernando? Fernando no estaba, fue a la facultad. Entonces 3 se sentaron acá, 2 se fueron afuera. Al rato volvieron y se instalaron en la cocina a comer. Cuando suena el walkie-talkie que tenían, no sé cómo se llama eso, le dice: llega Fernando. Hablan de afuera. Se pone uno, el que era más educado, que parecía militar por su forma de hablar y qué sé yo, pero los otros eran unos cerdos. Dice: señora, que no se mueva porque lo mato. Se puso atrás de la puerta. Entró Fernando, ya pálido, cuando vio todo eso. Bueno, le hicieron sacar la ropa, el abrigo, los cordones, el reloj. Le dieron el gamulán que tenía el hermano y le dijeron: no se haga mala sangre. Ahora va al comando de Palermo. Secuestraron y posteriormente hicieron desaparecer a mi hija Ana María Baravalle junto con su esposo Julio César Galici, quienes en la madrugada del 27 de agosto del año 1976, una horda, porque no se puede determinar de otra manera, interrumpieron en nuestra casa, en nuestro hogar. Un gran número de gente fuertemente armada, con ropa de faquina del ejército, algunos con pasamontañas. Y se llevaron a mi hija, a mi Ana y a Julio César. Mi hija Ana María estaba embarazada de 5 meses y
ya era una estudiante adelantada de sociología. La última vez que la vi a María Marta, estaba haciendo un tratamiento para embarazarse. Y justo cuando nos despedimos me dice, el médico ya me dio permiso. Y estamos haciendo los trámites. Ese fue su último saludo, su última sonrisa en un ascensor y nunca más la vi. María Marta y César, su marido, César Lugones, fueron secuestrados el 14 de mayo de 1976. A las 3 de la mañana fueron a buscarlos a su departamento frente al Parque Chacabuco. En ese momento yo vivía con mi marido en México, él era ministro, consejero en la Embajada en México, y a las 5 de la mañana suena el teléfono, algo que nunca me voy a poder olvidar, y la voz de uno de mis hijos, Carlos el segundo, que es abogado, me dice, mamá, se llevaron a María Marta y César. Mi hija vino a casa el martes, que tenía clase en la facultad, y ahí me dejaba el nene y ella se iba y a la noche se lo alcanzaban. Agarra y cuando se va, que cruza la calle, va con Margarita, que iba a hacer un trámite, y le digo, Lourdes, y se da vuelta y me dice, ¿qué, mami? Cuídate, por favor, Y me dijo, sí, mami, sí. Y esto fue la última vez que hablé con ella. Ahora, el jueves a la mañana viene mi consuegra. Cuando llega yo estaba colgando ropa y le digo, qué milagro, Mari, tan temprano. Me dice, sí. Y le digo, vamos a tomar mate. Después sigo. Agarro, voy a la cocina para poner el agua y doña Mari se para hacia a un costado y dice, se lo tengo que decir. Y yo la miré y le dije, ¿cómo? Dice, se lo tengo que decir. Dice, anoche se llevaron a María Lourdes. Bueno, mi hermano Néstor desaparece el 30 de noviembre de 1976. Iba para su casa, él vivía con su pareja en Villa Domínico y bueno, cuando estaba llegando a su casa, un grupo del ejército lo estaba esperando y se lo llevaron a la fuerza, ¿no? Estaban adentro de su casa, tenían a su pareja, estaban esperando que él llegara y se lo llevaron a los dos. Se lo llevaron vivos pero lastimados, golpeados, eso es lo que contaron, los vecinos le contaron a mi mamá. Pasaron varios días sin que mi hermano llamara y por lo general mi hermano llamaba para decir cómo estaba o pasaba por mi casa. Bueno, como pasaron varios días y esto no sucedía, mi mamá se empieza a preocupar. Entonces, una vecina del barrio de mi hermano la llama a mi mamá, hacen una cita en la verdulería a la vuelta de mi casa porque los vecinos de aquel barrio estaban muy asustados con eso que había pasado. Hicieron una cita en la verdulería de la vuelta. Y ahí es donde le cuenta a mi mamá cómo se los habían llevado a él y a su señora, ¿no? La desaparición era algo todavía incomprensible, que ni siquiera tenía nombre.
se sabía que se podía hacer por un preso político, podías tratar de presentar un habeas corpus, tratar de pelear la situación de él en el juzgado, en una comisaría, pero ¿qué se hacía por un desaparecido? Por algo que ni siquiera tenía todavía ese nombre. Yo no me acosté toda la noche y hice el identikit de los 5 tipos que había visto acá adentro, porque me habían impactado por... Uno solo tenía cara de ser normal, porque los otros eran, pero forajidos. Y hice el identikit y a las 7 de la mañana me fui al lugar donde él trabajaba, que es acá cerca, para avisar que se lo habían llevado. Y ya me fui al Comando 1, a Palermo. Ahí me encuentro con 2 madres. Fui al departamento, a la comisaría 18 a averiguar. Ahí había un policía, un oficial, el que me atendió muy bueno, que me dijo que ellos no tenían nada que ver con lo que había pasado. ¿Y ahora qué hago? Le digo yo, porque no sabía nada. Dice, mire señora, haga un habeas corpus. Le digo, ¿qué es eso? Porque nosotras nunca, ¿viste? Dice, mire, yo se lo voy a hacer. Lo único que le pido es que no le cuente a nadie. Mi mamá los primeros días se pone muy mal, igual hace el habeas corpus, hace todos los trámites normales, va a los hospitales, comisarías, pero todo era una negativa, todo se encontraba que no decían nada, no sabían nada del paradero de mi hermano ni de su novia. Y luego empieza a enterarse que en la Marina decían, en el vicario castrense en realidad, había alguien que atendía haciéndose pasar por un capellán diciéndoles que era de la vida de los hijos. Bueno, mi mamá fue varias veces ahí, las hacían hacer cola para atenderlas, pero todo era una negativa. Igual fueron a ver a curas, a representantes políticos, y todo el mundo les contestaba más o menos lo mismo, se hubiesen ocupado antes. Mi hijo que nos habló, Carlos, nos dijo, mamá, no se preocupen, no vengan, porque Emilio Miñone y yo vamos a hacer las gestiones para averiguar qué pasa. A los 15 días nos llamó desesperado. Venga uno de ustedes. Uno de los lugares centrales era que veníamos acá, al Ministerio del Interior, donde estaba Rindegui, donde supuestamente podían darnos información de nuestros hijos, y en esos días de casualidad nos juntábamos alguna madre que otra, que no pensábamos que íbamos a ser las madres, sino simplemente éramos familiares que buscábamos a nuestros seres queridos. Muchas madres se conocieron en la fila del Ministerio del Interior, otras se conocieron en la Vicaría Castrense, en Estela Maris, en la capilla Estela Maris, donde Monseñor Gracelli atendía, un personaje totalmente nefasto, verdaderamente un cómplice de la dictadura. Fui a Campo de Mayo, fui al ministerio, a todos lados, hasta que nos fuimos encontrando. El primer acto grande que hicimos, éramos 27 padres y madres, y fuimos al episcopado a llevar una carta. Me olvido siempre del nombre de ese monseñor, flaquito, malo. Dijo, ustedes tienen que pedirle a la Virgen. Me agarró tanta indignación, cuando ya éramos un montón de gente. ¿Qué pedirle a la Virgen? Hay que hacer algo, que pedirle a la Virgen. Cuando fui al Ministerio del Interior, había un tal Fernández. Un día me dijo, mire señora, dice, usted dice, anda buscando a su hija y su hija andará por afuera, quién sabe dónde. Bueno, las madres recurrían a estas cosas, a la puerta del Ministerio del Interior, a la Vicaría Castrense, al primer cuerpo de ejército, o en el interior del país a los más diversos cuarteles y comisarías, donde podían sospechar que estaba su hijo o por lo menos tenían información. En ese camino, en esa búsqueda, que ellas denominaron un peregrinaje individual, es en el camino en el cual se van conociendo, se van encontrando, se van reconociendo como parte de una misma búsqueda y de un mismo dolor. Otro acto fuerte que hicimos grande también fue a Palermo. El Comando 1 entró a hablar
Emilio Miñone, el marido de Marta Vázquez, José María Vázquez, y Josefina Vera Barros. Los tres entraron. Cuando salieron de ahí, era de noche, estábamos todos en las escalinatas de unos departamentos que están enfrente, y dice, que era comandante de ese maldito cuerpo, dice, debajo de este piso, en el subsuelo, tengo 100 terroristas. Es obvio cómo es la responsabilidad de los militares durante el golpe de Estado y lo que pasó en épocas de la represión ilegal. La pregunta que uno debería hacerse es ¿qué pasó con la Iglesia? ¿Por qué hago hincapié en la Iglesia? En principio, la cúpula de la Iglesia de esa época, sus principales integrantes, referentes, estaban en connivencia dolosa con los jerarcas del proceso. Había una comunión entre ambos. Y te cuento esto por lo paradójico de la situación. Azucena Villaflor, una referente muy importante de las Madres de Plaza de Mayo, insta a sus compañeras de lucha a organizarse en el vicariato castrense. ¿Por qué el vicariato castrense? Porque había un monseñor llamado Gracelli que trabajaba a las órdenes de otro monseñor llamado Tortolo en el vicariato castrense, que tenía mucha información acerca de los desaparecidos, pero como la Iglesia jugaba para el proceso, la Iglesia, estructura de poder, cúpula, sus principales integrantes, en rigor esa información que iba recogiendo por el pedido de las madres no servía para encontrar a los desaparecidos, sino para informar a la cúpula de las Fuerzas Armadas que cuidado que estas madres, estas locas de Plaza de Mayo en el futuro, estaban pidiendo por sus hijos. Esa es la verdadera relación, la verdadera historia entre la Iglesia cúpula y las Fuerzas Armadas. En esa búsqueda, frente a la maraña de negativas, apareció una madre, Azucena Villaflor de Vincenti, y comenzó a organizar a ese grupo de mujeres que peregrinaba entre iglesias, ministerios, cuarteles y tribunales. Era una mamá de 4 hijos, o sea que tenía que tener una vida organizada. Siempre nos acompañó a todas las actividades que teníamos extraescolares y a estudiar también nos acompañaba, digamos, en la escolaridad también, pero no tenía ninguna militancia. Yo creo que fue esto, realmente, así como te digo, la desaparición de mi hermano le tocó alguna fibra muy íntima y en lugar de hacerla quedar en mi casa llorando y estando triste, la hizo salir a la calle, buscar y darse cuenta que únicamente con organización se podían conseguir las cosas. Azucena es una de las primeras madres que se da cuenta de que este peregrinaje era en realidad un laberinto infernal del que no salían y del que no iban a obtener ningún resultado. Por eso ella las convoca a la Plaza de Mayo. ¿Con qué idea? No tiene la idea de reproducir esas movilizaciones masivas, ni mucho menos que se producían antes del golpe de Estado. Tiene la idea de llamar la atención, de que por lo menos las viera Videla y aceptara que esto era un problema al cual él tenía que darle respuesta. A Azucena enseguida se hace notar. Y después recién Eve le secuestran el hijo en febrero del 77. Así que íbamos llegando y acumulando fuerzas, y dándonos fuerzas. Y cuando llega Azucena fue la que más fuerza nos dio. Ella nos convocó a venir a la Plaza de Mayo, que decía que era la única manera de poder quizás llegar a conseguir que nos escucharan, porque en forma individual ya veíamos que lo único que conseguíamos eran burlas o palabras hirientes, cinismo. Un día en el vicario castrense, si no me equivoco, fue a Marco Zucker que le contestaron que su hijo estaba muerto y él salió muy desarmado de ahí. Eso se ve que a mi mamá le dio fuerzas para decir, bueno, no tenemos que venir siempre acá, tenemos que juntarnos, tenemos que ir a la Plaza de Mayo. Y ahí tiraron una fecha que fue 30 de abril, sin mirar en el calendario, sin darse cuenta que era un sábado, y por eso es que se lo fueron pasando boca a boca, por eso es que 14 mujeres el 30 de abril de 1977 vienen por primera vez a la Plaza de Mayo.
cuando estaba ahí me paro porque vi venir a 3. Eran María Adela Antocoleus con 2 hermanas. Eran. Yo voy, las alcanzo y les digo, ¿ustedes vienen por lo mismo que vengo yo? Sí. Es paradójico que esta fecha, que fue el 30 de abril de 1977, sea considerada como una fecha fundacional del movimiento, porque en alguna medida es como un fracaso, ¿no es cierto? Ellas querían ser vistas por Videla, querían ser vistas por el público en general, y eligen un día en que casi no son percibidas ni siquiera por la policía. Bueno, se autoconvocan de nuevo para el próximo viernes, así transcurren 1 o 2 viernes firmando esta carta a Videla, y en un momento una dice que el viernes no era un día conveniente. Dice, no, el viernes no, que es día de brujas. Che, vengamos el jueves, pero a la hora de los bancos, ¿viste? Porque es la hora que pasa toda la gente por acá. Perfecto. Nos reuníamos en una de las fuentes que da al banco hipotecario. Y ahí también éramos 15, 20 por lo menos o más. Y conversábamos, unas sentadas, otras paradas, una carta para ver, una nota. Hasta que el segundo día, la segunda vez, apareció la policía y nos dijo, hay estado de sitio, señoras, no pueden estar así reunidas más de 2 o 3. Por favor, circulen. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. De acuerdo. Que nos respondan, nada más, después nos retiramos. Y ahí, muy astutamente, Azucena les dice a las madres, bueno, empecemos a caminar, porque la orden era circulen, circulen, acá no pueden estar. Y es así como empiezan a dar vuelta en torno a la Plaza de Mayo, y primero por las afueras de la plaza y luego en torno a la pirámide tiempo después. Y empezamos a movilizarnos porque Azucena era tremenda, decía, tenemos que ser 1000, hay que llamar a todas. Azucena se distinguía muchísimo porque era la que tenía todo el empuje, sabía que había que hacer. Nosotras no sabíamos nada, absolutamente nada. Ella se entera que hay campos de concentración y por primera vez se lo dice a un cura, fue un obispo, sé que era lejos, que ella va a una reunión con Aida Sarti y que le dice al obispo, señor, usted sabe que existen campos de concentración, y que dice Aida, que es la que cuenta, que el obispo la trató muy mal y le dijo, señora, usted está inventando, señora, está diciendo barbaridades. Pero ya empieza a existir esto que es tan grandioso, que es la acción colectiva de las madres, donde empiezan a idear los recursos más inimaginables, por lo menos hasta pocos meses atrás, en cuanto a prácticas políticas novedosas. Teníamos un clavo, que me acuerdo, María del Rosario, no sé si ella se acordará, cuenta que una le preguntó, ¿por qué llevan ese clavo? Y ella le contestó que eran los mismos clavos que Jesús tenía en la cruz. Son los clavos de Cristo. ¿Viste? De la cruz, el sufrimiento. Nos ponemos, entonces nos identificamos. Vos vas a ver una vieja que tiene un clavo de esos asociados, es una madre. Esa fue la primera identificación que tuvimos. Cuando las madres deciden identificarse con algo para que la gente vea quiénes son, resuelven ponerse en la cabeza un pañal de sus hijos. Teníamos que ir a la Marcha de la Juventud a Luján. ¿Qué nos ponemos? Entonces, no sé a quién se le ocurrió el pañal. Nos ponemos un pañal en la cabeza, todas tenemos un pañal. Yo no tenía ningún pañal de mi hijo, pero las que tenían nietos ya, ¿viste? Tenían los pañales esos de tela. Después, con el tiempo, se hicieron los pañuelos con los nombres, ¿viste? Con desaparecido, y así fue como apareció el pañuelo. Al comienzo, la dictadura no percibe que este grupo de mujeres tan inexpertas desde un punto de vista político podía constituirse en un problema. Pero rápidamente cambian de opinión. Rápidamente empiezan a ver, en primer lugar, el impacto que este pequeño grupo de mujeres que se estaba reuniendo acá al lado del Monumento a Belgrano en la Plaza de Mayo empieza a causar
en algunos representantes de la prensa extranjera, en algunos corresponsales de medios extranjeros y de agencias extranjeras. Y esto les empieza a preocupar porque la imagen internacional para la dictadura era muy importante. Apareció en todos los diarios de Europa. Cuando aparecieron, no tal vez por primera vez, pero segunda o tercera vez, donde ya aparecen con los pañales de sus hijos como pañuelo blanco. Y bueno, me acuerdo que cuando apareció en los diarios fue una conmoción saber que las madres de los desaparecidos se atrevían a enfrentar a la dictadura, nada menos que en la Plaza de Mayo. Allanaron 4 veces mi casa, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. A las corridas y las detenciones le siguió la infiltración de comandos militares en la organización de madres. Uno de ellos fue Alfredo Astiz, bajo el nombre falso de Gustavo Niño, hermano de una desaparecida. El represor esperó hasta el 8 de diciembre de 1977 para dar su zarpazo. Empiezan a preparar un intento de aniquilamiento de las madres. Esto es lo que le da origen al plan de secuestro de Azucena y de los que ellos identifican como las líderes del grupo. El 8 de diciembre nosotros estábamos juntando dinero para publicar una solicitada grande en La Nación. Y nos reuníamos a veces con familiares y con gente más joven en la iglesia Santa Cruz. La noche del 8 de diciembre fueron secuestradas 2 madres de la iglesia de la Santa Cruz, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Careaga. Cuando termina la misa, que van saliendo, en la calle hay un montón de autos parados y creo que era Astiz el que decía aquella, con el dedo las iba señalando. Astiz es el que va a buscarlas en realidad a la iglesia de Santa Cruz y él pensaba que allí iba a estar mi mamá. Mi mamá, por estas cuestiones de organización, es que ahí no estaba y estaba en otra iglesia recaudando fondos. Pese a los secuestros en la iglesia de Santa Cruz, las madres deciden publicar la primera solicitada en el diario La Nación el 10 de diciembre. Ese día secuestraron a Azucena Villaflor. A las 8 de la mañana de ese día, 8:30, es la última vez que yo veo a mi mamá, porque golpea la puerta de mi dormitorio, me pregunta qué es lo que yo quiero comer, qué prefiero, si pescado o carne. Yo le contesto pescado. Ella me dice entonces qué suerte, porque me voy a ir para Mitre a buscar otro ejemplar del diario, porque el primero que compré, la solicitada está media borrosa. Ella se va para mí a comprar pescado y otro ejemplar del diario. La señora que limpiaba mi casa, que ayudaba a mi mamá, Elvira, golpea nuevamente la puerta de mi dormitorio y me dice, nena, levantaron a tu mamá. Entonces yo rápidamente me cambio y me dice, ¿dónde vas? Voy a Mitre, ¿no? Un auto no levantó a mi mamá. Yo pensando que un auto la había atropellado. Para mí el término levantar tenía que ver con atropellar. Bueno, me dice Elvira, no, se la llevaron los militares. El sábado, a las 10 de la mañana, vamos a una misa a Castelar, estábamos en plena misa y entra Nora corriendo, se llevaron a Azucena, se llevaron a Azucena. Mi papá venía diciéndole, Azucena no te expongas, Azucena no salgas, Azucena vos. Mi mamá daba su nombre y su apellido real, daba su domicilio real y daba su documento real. Ella firmaba todas las notas sin ningún problema pensando que no le iba a pasar nada. Era solamente una madre que buscaba a su hijo, ¿no? Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El término detenidos desaparecidos lo empezamos a usar porque Emilio Mignone nos indicó lo que nos hizo ver que decir solo desaparecidos estábamos equivocados. Desaparece una persona de su casa que pierde la memoria, que se va porque no quiere estar más, por motivos de salud, de dinero, de convivencia, porque a lo mejor tuvo un accidente y no fue reconocido nunca. Ese es un desaparecido. Pero un detenido desaparecido, primero nuestros hijos fueron detenidos
por las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad. Y después entraron en ese cono de sombras del que nunca más volvieron. Estamos terminando el primer bloque de este documental exclusivo sobre la historia, la épica de las Madres de Plaza de Mayo. Pero antes de irnos a la tanda, vale la pena detenernos un minuto en el concepto de detenido, desaparecido o desaparecido. Si vos analizás la historia de lo que sucedió, por ejemplo, en Argelia, con la represión ilegal y la UAS, o en Vietnam, con la lucha que hubo allí entre las fuerzas de Vietcong y los marines norteamericanos, por citar algún ejemplo, lo que pasó en Guatemala o en Chile, mucha gente sufrió la represión ilegal, pero no tenía un nombre determinado. El trabajo de las Madres de Plaza de Mayo, la persecución de aquellos que violaron los derechos humanos y que hicieron desaparecer a sus familiares, amigos, hijos, fue lo que en definitiva forjó el concepto, desaparecidos. Si vos prestás atención en su momento, años más tarde, a la presentación que hizo Sábato, cuando le entrega a Alfonsín las conclusiones de la CONADEP, Sábato ahí es muy claro, dice, el concepto desaparecido como tal se escribe igual en cualquier idioma, no tiene una traducción. Lamentablemente, por la historia del país, es una figura que aparece por la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, los desaparecidos. Vamos a la tanda y cuando volvemos el segundo bloque, este documental exclusivo que cuenta precisamente la historia de ellas, las locas, las que en definitiva permitieron saber qué pasaba en las mazmorras de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Comenzamos el segundo bloque de esta edición de Documenta, hoy vinculada, referida a la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Vos pensás que mañana se van a cumplir 30 años de la aparición de este grupo de mujeres valerosas que decidieron enfrentar a la dictadura militar. A continuación lo que vas a ver es un momento clave en la historia de las madres que tiene que ver con el saber que, en definitiva, sus hijos están muertos. Ellas, al principio, buscan a sus hijos y luego cuando las propias madres empiezan a desaparecer, como sucedió en su tiempo con Azucena Villaflor, ellas terminan de entender, sin doblegarse, que en rigor sus hijos desaparecieron para siempre. La desaparición de Azucena en realidad conmovió a todas las madres, las asustó, porque muchas no venían, dejaron de venir a la plaza. Pero van a volver con mucho miedo, con mucha desazón, con esta terrible certeza que todavía no llegaba a ser del todo certeza, que es que quizás sus hijos no aparecieran más. Van a seguir luchando, van a tener la esperanza y por lo menos van a tener el propósito de que este drama, de que este terrible crimen sea conocido en todo el mundo. La dictadura apostó todo en el Mundial de Fútbol de 1978. Los militares sabían que el mundo miraría a la Argentina y no estaban dispuestos a sorpresas. Pero las madres estuvieron allí. Muchas organizaciones, en el exterior sobre todo, van a impulsar el boicot a este Mundial. Las madres no se sienten con fuerza de impulsar ningún tipo de boicot. La dictadura era demasiado poderosa todavía. Y lo que van a hacer es tratar de transformar esta guerra por la imagen en una batalla en contra de la dictadura. Después del Mundial del 78 nos vallaron todo y no nos dejaban pasar. Entonces empezamos la ronda en la pirámide. Ahí no nos pudieron parar. Había días que estábamos solamente 5 minutos, 3 minutos arriba de la plaza. Porque empezaron ellos la represión más grande. Una argentina que estaba radicada en Estados Unidos nos había mandado $1.000 para que pudiéramos viajar a la OEA. Juntamos el resto y nos fuimos en noviembre del 78 a Estados Unidos, Eve, yo y Elida Galetti, las tres. Y de Estados Unidos, el viaje de las madres siguió a Europa,
al Vaticano con la intención de reunirse con el Papa Juan Pablo II y mostrar lo que ocurría en la Argentina. Cuando pasa el Papa en ese carrito, todos le metían cosas en la mano. Le daban cosas, viste, fotos, cruces. Y yo le quiero poner la foto de Azucena. Y el guacho me hace así con las manos. ¿Te das cuenta? Me agarró una desesperación, casi le muerdo las manos, de la desesperación que me dio. Me cerró las manos así. Salían al exterior y se encontraban, por ejemplo, con militantes montoneros o de otras organizaciones revolucionarias que le decían, pero tienen que denunciar, que han sido asesinados, que están muertos. Y ellas decían que no, se negaban a aceptar la verdad que les imponía el poder. Pero les decían, además, que la desaparición era mucho más grave. Pueden decir que están muertos, porque estamos buscando los vivos, los queremos con vida, no muertos, porque muertos tienen que decirlo ellos. En el año 79, cuando llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, a la Argentina, en una visita, porque habían sido invitados por la dictadura de Videla, después de muchas presiones efectuadas por el gobierno de Carter en Estados Unidos, para que la comisión realizara una visita de inspección e información. Esto va a constituirse en un hito fundamental porque todas las organizaciones de derechos humanos, y en primer lugar las Madres de Plaza de Mayo, a través de su testimonio, van a dar pruebas contundentes en contra de la dictadura. Desde Alemania, donde estaba exiliado, el historiador y periodista Osvaldo Bayer se sumó a la lucha de las madres. Y nos ayudaron mucho, no solamente los estudiantes alemanes, sino también la iglesia evangélica alemana, la iglesia luterana. Bueno, y entonces nos pusimos en contacto y la invitamos a las madres. Y por primera vez llegan en el año 81. Eve de Bonafini y la señora Antocolet. ¿Quién de nosotras hubiera dicho que iba a hacer lo que ha hecho? Que iba a andar por el mundo pidiendo, predicando, asistiendo a Naciones Unidas, a agencias, a Amnesty, a los gobiernos de distintos países, al Consejo Europeo. ¿Cómo? Si a mí me lo hubieran dicho alguna vez que yo iba a hacer todo eso, diría que estaban locos. Que teníamos publicaciones. Por ejemplo, en París teníamos el periódico Sin Censura, que hacíamos con Lofredo Gavetta, Julio Cortázar y Osvaldo Soriano. Luego de la derrota en la Guerra de Malvinas, la dictadura comenzó a planificar su retirada. Pero el tema de los desaparecidos seguía sin resolución. Y los partidos políticos, enfrascados en la lucha electoral, no ayudaron demasiado a develar el secreto militar. El gran problema justamente que tenía la multipartidaria en ese momento era que no quería heredar el problema de los desaparecidos. Esta fue la gran cuestión. Le pedían a la dictadura que solucionara el tema de algún modo antes de que ellos recibieran el gobierno. Para eso le dan tiempo. La dictadura no podía dar ningún tipo de solución, era contrario a su propia naturaleza. Premio Nobel de la Paz. ¿Qué significa esta marcha, que es la última que se realiza bajo el régimen del gobierno militar? Bueno, yo creo que es el testimonio de un pueblo, el reclamo vivo de un pueblo por la solución de este drama, de que aparezcan los desaparecidos con vida, de que esto no vuelva a ocurrir nunca más, y el respeto a la vida y la dignidad de todo el pueblo argentino. A nivel Congreso, ¿se está trabajando en el sentido de lograr una solución a este problema? Bueno, sí, va a haber propuestas de los diputados, pero yo creo que aparte de eso, lo importante será la movilización de todo el pueblo argentino. Disculpame que me sonría con cierta ironía. Ahora, en ese momento, ¿no?, la tele empieza a mostrar las marchas. Imagínate que no había ni un solo canal de televisión que en el 77, 78, 79, 80, 81, 82 tuvo que llegar el 83 al borde de la democracia para mostrar a las madres. Y fue durante la democracia que las madres lamentablemente se fracturan. Un grupo, Línea Fundadora, tiene una mirada puesta sobre el por qué las madres aparecieron, y el otro grupo, encabezado por Eve Bonafini, cree que la mirada de las madres tiene que ir más allá, tiene que trabajar quizás no solo sobre el pasado, sino sobre hechos coyunturales, y la fractura no se pudo detener. Al punto tal, la fractura es profunda y existe, que
Cuando nosotros quisimos poner la mirada de Ebe Bonafini en este documental, ella preguntó si las madres de línea fundadora iban a participar, a lo que nosotros le dijimos que sí. Entonces Ebe Bonafini se negó a estar en el documental. Al margen de la fractura, insisto con el punto, el trabajo de todas las madres hizo que hoy nosotros podamos contar una historia épica. Fue la primera asociación sin ningún tipo de respaldo que enfrentó al golpe de Estado y a la represión ilegal. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación, poniendo fin a 7 años de dictadura. Las madres de Plaza de Mayo esperaban que su búsqueda tuviera por fin un resultado. Alfonsín llegó cuando lo fuimos a ver, había sido electo, lo fuimos a ver al hotel donde estaba. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué quiere? ¿Que los torture para que confiesen? Yo no los puedo torturar para que confiesen. Si no confiesan, yo voy a pedir, pero si no confiesan... Fue indignante. Indignante. El doctor dijo que no, él no se va a salir del Estado de Derecho, que él ya sabía que nos íbamos a ir desconformes, eso es gravísimo. Y creo que es muy grave para todos que no haya justicia. Él recibía, te hablaba, todo muy amable, todo, pero no pasó nada, todo. No pasaba nada, que eso era lo triste. Después, lo mismo que cuando salieron los militares, y él dice, la casa está bien, qué sé yo. Mentira era todo. Y la gente lo apoyaba. Y no falló, en realidad fue así. Al llegar la democracia, nuestra lucha pensamos que debía cambiar de intensidad, digamos. No podíamos seguir con la misma fuerza que habíamos desplegado durante la dictadura. El enemigo no era el gobierno en ese momento. Ellas venían exigiendo una comisión bicameral. Esa comisión bicameral va a ser denegada por Alfonsín, que va a propiciar en cambio una comisión de notables, la comisión CONADEP, nombrada por el Poder Ejecutivo por decreto. Cuando Alfonsín, para llevar a cabo esta teoría de cambiar todo para no modificar nada, crea la CONADEP, las madres no aceptan formar parte de la CONADEP, porque se daban cuenta, y las madres y los demás organismos de derechos humanos exigían que la comisión investigadora fuera una comisión bicameral parlamentaria, que era lo democrático, porque los parlamentarios podían hacer realmente una investigación a fondo de todos los crímenes. La CONADEP, que terminó su tarea entregando el informe conocido como Nunca Más, estuvo integrada, entre otros, por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el médico René Favaloro, el obispo Jaime de Nevares y el rabino Marshall Meyer. La presidió el escritor Ernesto Sábato. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido. Entonces aparece la historia esa de los dos demonios que impone el querido Sábato. ¿Qué dos demonios? Cuando un civil comete un delito, la justicia lo juzga, lo condena y se acabó. Pero cuando el poder es el que comete un delito, es un terrorismo de Estado, señor. No confunda, no me confunda y no quiera confundir a las demás. No escuchamos, no vemos declaraciones firmes y fuertes de oposición a este punto final que quieren poner para lo que no tiene ni tendrá punto final. Porque 30.000 desapariciones, miles y miles de muertes, no puede haber gobierno constitucional que le quiera poner punto final. Solo las dictaduras le quieren poner punto final a estos temas. Sin embargo, las leyes de punto final y obediencia debida fueron sancionadas por Alfonsín. Alfonsín opera para la fractura de las madres, operan incluso algunos miembros de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en una actitud trágica. No solo las medidas del gobierno radical dividieron a las madres. Nosotras aceptábamos
que los restos de nuestros hijos cuando aparecían. El grupo que acompañaba, Bonafini, dijo que no hay que reconocer los hijos. Esa fue una de las diferencias. Yo creo que también hubo una cuestión de clase allí. En la línea fundadora había mujeres que pertenecían a la docencia universitaria. Era muy distinta a las madres que acompañaban a Eve Bonafini, que realmente son mujeres bien de barrio, y como digo, muchas de ellas tienen apenas la primaria, y entonces tal vez no se entendían bien en su lenguaje y en sus proposiciones. Fue para mí algo muy triste la división de ellas. Como en las mejores familias, ¿viste? Uno se lleva de maravilla, se adora, qué sé yo, y de golpe pasa algo. Bueno, y esto es la ruptura de la familia, porque éramos todas una. En enero de 1986 se oficializó la ruptura. Madres, línea fundadora, presidida en la actualidad por Marta Ocampo de Vázquez, y Madres de Plaza de Mayo, liderada por Eve de Bonafini. Pero ninguna de las dos vertientes consiguió respuestas de los gobiernos. No solo va a ser el gobierno de Alfonsín y las sucesivas claudicaciones de su gobierno frente al tema de derechos humanos, más trágicamente se va a revelar esta distancia con el gobierno de Menem, que en los primeros años de su gestión indulta lo poco que se había puesto en la cárcel de las responsables del genocidio. En 2001, otro presidente, Fernando de la Rúa, cargó contra las madres como en las peores épocas de la dictadura. Esto va a cambiar paradójicamente en un tiempo muy breve, singularmente en la época del gobierno de Rodríguez Sá, que las recibe. Luego otra vez se va a producir un distanciamiento hasta que va a ser el presidente Kirchner el que tome este gesto de llamarlas a ellas, ni bien asume la presidencia. Porque a veces dice, ¿cómo ustedes madres no perdonan? Pero qué rencorosas, qué vengativas. Mi hija tiene que venir y decir yo los perdono. Mi yerno tiene que venir y decir yo los perdono. Mi nieto o mi nieta tiene que venir y decir yo los perdono. Porque quizás yo los puedo perdonar por mí, pero yo no voy a perdonar el sufrimiento que le han ocasionado a mi hija, a mi familia, a mis otros hijos. Cuando los restos de mi madre aparecieron, nosotros sabíamos de toda la vida que mi mamá prefería ser cremada. Y cuando tuvimos que pensar en un lugar, nada nos pareció mejor y más representativo y el lugar donde mi madre hubiese elegido que la Plaza de Mayo. Para mí, hoy, viéndolo a la distancia, resulta maravilloso que mi madre haya planteado la necesidad de juntarse. Y no en cualquier lado, sino en esta histórica Plaza de Mayo.
Al final del programa uno podría decir muchas cosas, las madres dando vuelta por la Plaza de Mayo, Videla mirando por la ventana, los pañuelos, la lucha, la represión ilegal. Sin embargo, uno podría definir este ciclo de la historia argentina de una manera muy sencilla. Mañana se cumplen 30 años del momento en que comenzó la lucha de las madres de Plaza de Mayo. El año que viene todos nosotros cumplimos 25 años de democracia y hasta este momento para esas madres todavía no hubo justicia. Chao, hasta la semana que viene.